Hola, buenas tardes. Buen martes para todos. Los invito a compartir un nuevo tema en esta semana y el milagro del cual vamos a hablar hoy es de la alimentación de los 5.000 que encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, los versículos que van del 13 al 21 y dice así: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto, la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y se compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un pasaje que, cuando empezamos a leerlo, contrasta mucho con el pasaje anterior, donde justamente es la fiesta, el banquete que Herodes ofrece luego de haber matado a Juan el Bautista. Una fiesta, un banquete que se caracterizó ¿por qué? Por la opulencia de la cantidad de comida, por el odio que había, por el cual fue ofrecido eso, y porque ahí hubo muerte, porque ahí estuvo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué diferencia con la alimentación que vemos en este pasaje, donde Jesús, ¿qué ofrece dice 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños? Lo que Jesús le ofrece es lo más básico: el pan para poder alimentar a una persona, tener compasión de cada uno de ellos y también hacer que con ese alimento ellos también puedan sostener su vida. Si nosotros nos fijamos, este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Todos los demás no aparecen como este en cada uno de los demás evangelios. Este pasaje también nos recuerda en el Antiguo Testamento, cuando Eliseo dice que solo tenía 20 panes de cebada y debía alimentar a 100 personas. Entonces, ¿qué hace? Eliseo lo envía a su criado a servir el pan, y cuando él lo envía, el criado, ¿qué hace? Protesta, se queja. ¿Y qué le dice a Eliseo? ¿Cómo le voy a poner adelante de la gente, delante de 100 personas, 20 panes? No va a alcanzar para alimentarlos. ¿Y Eliseo qué hace? Lo vuelve a enviar al criado y le dice: anda, serviles el pan y vas a ver que van a comer y va a sobrar. El criado va, sirve el pan, comieron y sobró como Eliseo se lo había prometido. Tanto Eliseo, fíjense, como Jesús incluyen en este milagro que nosotros vamos a ver hoy a personas. Incluyen, por ejemplo, Eliseo al criado y Jesús incluye a los discípulos para que sirvan el pan. Fíjense que Jesús utiliza también a otros para poder desarrollar, como lo hizo Eliseo, el milagro que nosotros pudimos leer y que vamos a ver un poco más adelante.
Jesús, dice la palabra de Dios, que muestra compasión por la gente alimentándolos. Pero no solamente por eso, porque sino también sana a los enfermos que estaban en el lugar y también comparte el pan. Y esto de compartir el pan nos hace acordar a cuando nosotros, como hablábamos en el milagro del vino el martes pasado, también nosotros podemos celebrar en comunión en la iglesia cuando participamos de la Santa Cena, que compartimos, que partimos el pan. Jesús lo partió y lo dio a que lo sirvieran. Como a veces nosotros hacemos, que ponemos a personas para que sirvan el pan o sirvan la copa. Jesús mandó a sus discípulos también para que luego de haber partido el pan, ellos pudieran distribuirlo entre la multitud. Ahora dice el pasaje que Jesús se retira, y no dice el Evangelio de Mateo por qué Jesús se había retirado a un lugar apartado. Algunos pensaban que era porque algunos estudiosos dicen que le tenía miedo a Herodes. En realidad Jesús no le tenía miedo a Herodes. Jesús lo que quería evitar era toda clase de confrontación o de violencia, porque Jesús venía y estaba en su misión y en su ministerio de proclamar el reino de Dios, y no era con violencia. Jesús quería justamente llegar a los más necesitados, a los más débiles, y bajo ningún punto de vista, en ningún momento, Jesús demostró en todo su ministerio cobardía. Y no debemos olvidar tampoco que la muerte de Juan seguramente produjo en él un gran dolor. En primer lugar, porque Juan era familiar de él. En segundo lugar, porque Juan fue su amigo. En tercer lugar, porque Juan fue el que preparó el camino para la llegada del reino de Dios a través de Jesús. En cuarto lugar, porque Juan fue el que lo bautizó a Jesús a pedido del mismo Jesús. E indudablemente tiene que haber causado un gran dolor en la vida de Jesús lo que había sucedido con él. Y no debemos entonces nosotros pasar por alto que justamente venimos de un momento donde se había ofrecido un banquete frente a la muerte de Juan, y aparece este pasaje con la multiplicación de los panes y los peces. Seguramente, como muchos momentos más que veremos, vamos a ver que Jesús muchas veces se apartaba a solas y necesitaba estar a solas, porque necesitaba estar en comunión con su Padre Celestial, porque necesitaba orar, porque necesitaba expresarle a su Padre Celestial también sus dolores, sanar sus propias heridas, para prepararse para poder seguir atendiendo el ministerio que Jesús tenía por delante. Y entonces aparece acá lo que bien describe el Evangelio de Mateo, que ya era tarde, estaba por oscurecer, era un lugar desértico, los discípulos veían que la gente tenía hambre y los discípulos también empezaban a tener hambre. Entonces por eso directamente ellos le dan una indicación a Jesús. No le dicen ¿qué te parece? Le dicen directamente que despida a la gente para que la gente vaya a conseguir alimentos en otros lugares. Y Jesús en ese momento estaba involucrado en el ministerio que él había venido a desarrollar, porque él estaba sanando a las personas que estaban alrededor de él, que lo seguían y que estaban enfermas. Él seguía ministrando. Y cuando le presentan esto, Jesús, ¿qué le dice? Denle ustedes, dadle vosotros de comer. Esto destaca que Cristo, que Jesús, no alimentó a la multitud, como lo dije antes, sin el compromiso de los discípulos. Su obediencia fue fundamental, como hoy es fundamental nuestro compromiso, como venimos viendo, con el reino de Dios. Porque Dios puede hacer muchísimas cosas solo, pero Dios siempre necesita de su pueblo y quiere que su pueblo pueda estar también a su servicio, pero no porque nos quiere tratar como esclavos, sino porque nos hace partícipe del reino de Dios para poder ser compartido con aquellos que también más necesitan. Por eso fue fundamental que cuando Jesús le dijo que fueran y que repartieran, los discípulos estuvieran dispuestos a servir. De la misma manera que Cristo en este tiempo necesita y toma de nuestra ayuda, por más modesta que sea, y la hace suficiente y la multiplica
para prodigar bendiciones en medio de todos aquellos que están pasando distintas circunstancias difíciles. Este tiempo es un tiempo de verdadero reto, de desafío para cada uno de nosotros hoy. ¿Cuánta gente vemos nosotros que está padeciendo hambre? La misma forma que en ese momento los discípulos veían que la gente empezaba a tener hambre. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene? ¿Y qué le dicen ellos? No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Pensemos en esto. Cuando pensamos en 5 panes y 2 peces, prácticamente era el alimento que ayudaba, que alcanzaba para alimentar a una familia. Y el pasaje nos está hablando que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Seguramente los discípulos también en ese momento, ellos veían que si Jesús no hacía algo de despedirlos, la situación se podía llegar a desbordar, porque ellos veían que no iban a poder alimentar a las personas. Pero, ¿saben qué es lo que pienso yo y siento en este pasaje? Que ellos se olvidaron de algo fundamental cuando Jesús les preguntó qué tenían. Y ellos le dijeron, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Saben qué se olvidaron? Se olvidaron que tenían lo máximo, lo tenían a Jesús con ellos. Y con Jesús ellos podían lograr hasta aquellas cosas que para cada uno de nosotros hoy en este tiempo nos puedan parecer imposibles. Se olvidaron de contar lo mejor que tenían, no solamente lo comestible que tenían, sino que tenían la presencia del Maestro, del Salvador con ellos, que podía hacer cualquier tipo de milagro para poder subsanar cualquier situación que debían enfrentar. Y eso es también lo que nos pasa en este tiempo muchas veces a nosotros. Cuando a veces en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, nos olvidamos de que Jesús nos dice, ¿qué es lo que tenés vos para darme de tu vida? Y nos desvalorizamos muchas veces tanto que nos olvidamos que tenemos la posibilidad de ir delante de Él, decirle lo que nos pasa, buscar su presencia y saber que Él puede transformar, tomados nosotros de su mano, cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa que debamos afrontar. ¿Será que este tiempo de aislamiento, de separación, que no nos permite muchas veces tener contacto con aquellos que quisiéramos, a veces también nos viene justo como una verdadera excusa para no dejar nuestra zona de confort, pensando muchas veces en que no puedo yo salir, no puedo hacer determinadas cosas, no puedo hacer otras, y entonces dejo de pensar de qué manera puedo yo estar ayudando en el trabajo, en el ministerio, en las cosas que Dios me llame en este tiempo, a aquellos que están padeciendo, no solamente, como vemos en este pasaje, por la necesidad de algo comestible, sino también aquellos padecimientos de personas que están enfermas, como muchas veces decimos, de personas que tienen problemas psicológicos, de personas que tienen problemas familiares. Bueno, cada uno de nosotros conocemos distintas problemáticas. Y a veces el propio encierro de cada uno de nosotros nos aísla de aquellos que Dios pone a veces en nuestra mira y sin embargo nosotros bajamos la vista y nos centramos en nosotros mismos. ¿En quién estamos creyendo de verdad? Que era lo que hablábamos también el otro día. ¿Dónde creemos cada uno de nosotros que se encuentra el poder verdadero en este tiempo para los hijos de Dios? Sino en aquel que, como vimos en este pasaje, al partir el pan hizo el gran milagro, en el Señor de la vida. Es en Él en el que debemos basar nuestra vida cada día. Es en Él en el que debemos depositar nuestra necesidad de saciarnos del alimento espiritual que debemos buscar. Porque Jesús, como dije antes, Él necesita de vos y necesita de mí, pero no porque Él no pudiera hacer nada solo, porque Él nos hace parte de su pueblo. Él nos hace copartícipes de su pueblo que camina en medio de este tiempo también. Entonces Jesús le dice, bueno, a ver, tráiganme acá lo que tienen. Y entonces
Los discípulos le llevan a Jesús, no era mucho lo que le estaban llevando, pero Jesús tampoco no tenía muchas cosas adelante del pueblo y sin embargo pudo multiplicar la cantidad de bendiciones, como dijimos en otros momentos, curando leprosos, dando vista a los ciegos, permitiendo que los paralíticos pudieran caminar, transformando enfermedades, endemoniados, como vimos en otros pasajes. Parecía que él no tuviera, por su sumisión, pareciera que él no pudiera hacer nada. Y sin embargo Jesús, aferrado a su Padre Celestial, pudo transformar lo poco que a veces veía la gente en grandes maravillas, porque Dios lo utilizó para servirle en medio de la tierra en este tiempo también y en medio de su pueblo que él había escogido. Ellos le contaron lo que tenían, pero se olvidaron, como dije antes, de contar que él era el que podía superar toda problemática que los discípulos pudieran encontrar en ese momento. Es el desafío de la iglesia en este tiempo, el desafío personal de incluir a Dios en todas las cosas de la vida de la iglesia y atender que lo que seguro Él quiere indicarnos es, a ver, ¿cuál es el problema que están teniendo? ¿Cuál es la situación que como personas, como individuos, como sociedad, como comunidad, como iglesia, en este tiempo están atravesando? Tráiganmela, deposítenmela aquí en mis manos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío? Juntos, con mi Padre Celestial, lo podemos transformar. Es lo que hizo Jesús. Transformó lo poco que había en una gran bendición para muchos. Porque Dios bendice lo que tenemos. No solo comparte nuestro dolor, sino que nos alimenta y nos sustenta también. Como es el pan que partió, que los dieron a comer, alimentó, pero sustentó la vida de cada una de las personas también que estaban pudiendo participar alrededor de Jesús en lo que estaban vivenciando con todo lo que Él estaba haciendo en medio de ellos. Y esta imagen de que cuando Jesús toma el pan y da gracias y lo parte para ser distribuido, ¿saben qué es? Lo que debía hacer cada hombre en su familia, cada hombre judío, cada vez que iban a comenzar la comida. Debían partir el pan, dar gracias a Dios y repartirlo en medio de la familia y del hogar. Y lo que hace Jesús cuando bendice el pan y lo parte y se lo da a los discípulos para que lo sirvan, Él está demostrando que está bendiciendo. Con la bendición de Dios está acercando a todos aquellos que iban a recibir el pan también la bendición de Dios. Y dice la palabra que los discípulos reparten el pan, que todos comieron, que se hartaron, dice, de comer. Y entonces acá vemos la primera señal de lo que sucedió, que fue algo especial lo que sucede. Y los primeros que los ven, ¿quiénes son? Los discípulos, porque los discípulos sabían lo que tenían. Y cuando ellos ven que Jesús le va dando y ellos pueden repartir, ellos son los primeros que participan del milagro de Jesús. Y dice la palabra que recogieron 12 cestas llenas. Y quizás este número nos recuerda a las 12 tribus de Israel, donde Dios nunca los abandonó. Y Dios dijo que siempre los iba a acompañar. Es una imagen. Y también nos recuerda a los 12 discípulos, a los que eligió Jesús, que también dijo que los iba a cuidar, que también dijo que los iba a acompañar y que también nunca los abandonó. Nuestras vidas, como dije antes, en las manos de Dios, por más insignificantes que se sientan, son transformadas por bendiciones abundantes cuando, como dije recién, las depositamos en las manos de Dios. Este es un milagro de abundancia, pues Jesús tomó una pequeña cantidad de comida y la multiplicó muchas veces con el poder y con la autoridad de Dios. Debemos afirmar entonces nosotros en este tiempo que aún
para toda crisis, para toda dificultad, como la que pudieron enfrentar en ese momento los discípulos, Dios también hoy, en este tiempo, nos provee de solución, transformando esa crisis, transformando el problema por el cual podamos estar atravesando en una bendición. Y eso es lo hermoso de que nosotros podamos rescatar también hoy de este pasaje. Que cualquier cosa que vos te esté sucediendo o me esté sucediendo a mí, si yo aprendo a depositarla en las manos de mi Señor y Salvador, Él va a obrar porque es su promesa y la va a terminar transformando en una bendición para cada uno de nosotros. Quiera Dios, terminando, que esto que pudimos compartir hoy, esto de agarrar el pan, elevar la mirada hacia Dios, dar gracias, partirlo y compartirlo, sea lo que nos motive cada día a cada uno de nosotros a seguir viviendo la verdadera vida como hijos de Dios a la cual somos llamados. ¿Qué es? Agarrar nuestra vida, depositarla en la mano de Dios, pedirle que Él la bendiga, que la multiplique, que la transforme, para que no solamente llegue a nosotros como una bendición personal las respuestas que Él nos da, sino también que nos utilice para, como los discípulos, poder ministrar y poder servir a aquellos que Dios ponga delante nuestro también en este tiempo. Que Dios nos bendiga por haber podido compartir este tema hoy y que el Señor transforme todas aquellas cosas que nos estén sucediendo, si son ingratas, en bendiciones mayores. Y si son bendiciones que estamos recibiendo porque estamos pasando gratos tiempos, que aún el Señor las multiplique para que nosotros también sigamos siendo agradecidos delante de Él. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por haber podido compartir este mensaje. Por tu palabra, que no llega a ningún lugar y queda vacía. Porque sabemos que tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, que podamos estar dispuestos a que cuando tú nos necesites, nosotros podamos escuchar tu voz, obedecerte y cumplir tu mandato. Señor, te damos gracias porque en este pasaje que compartimos vemos cómo tú bendices en abundancia y que no necesitas despedir a la gente, sino que al contrario, tú quieres que las personas puedan llegarse hacia ti. Que nosotros también podamos acercarnos hacia vos y que con nuestros ejemplos y actitudes no separemos a aquellos que necesitan conocerte, sino que al contrario podamos traerlo a los pies de Jesucristo. Señor, te damos gracias por tus cuidados y bendiciones permanentes, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.